El cerebro del niño por Daniel Siegel. La memoria como herramienta. Me niego a ir a clases de natación este verano. El hijo de Tina de 7 años pronunció estas palabras con firmeza cuando se enteró de que sus padres lo habían apuntado a un curso en la piscina del instituto del barrio. Sentado a la mesa del comedor, miraba furioso a sus padres con la mandíbula tensa y los ojos entrecerrados. Tina se volvió hacia su marido, Scott, y éste se encogió de hombros, como diciendo, vale, empiezo yo. No lo entiendo. Pero si te encanta nadar. Exacto, papá, precisamente por eso. Hasta parecía hablar con sarcasmo. Yo ya sé nadar. Scott asintió. Eso ya lo sabemos. Las clases son para que aprendas a nadar mejor. Además, también se ha apuntado Henry, añadió Tina. Lo verás todos los días de la semana que viene. El niño cabeceó. Imposible. Me da igual. Bajó la vista y se percibió un atisbo de miedo en su tono resuelto. Por favor, no me pongáis en esta situación. Scott y Tina se miraron y dijeron que se lo pensarían y ya seguirían con la conversación en otro momento. Pero estaban atónitos. Era inaudito que su hijo rechazara una actividad con Henry, su mejor amigo, y en especial una actividad relacionada con el deporte. Situaciones como esta se presentan continuamente, momentos en los que los padres se quedan desconcertados por la respuesta de su hijo a algo que le han dicho. Cuando el miedo, la ira, la frustración y otras emociones fuertes desbordan a un niño y éste se comporta de manera incomprensible, es posible que exista una razón fácil de determinar. Puede que sencillamente tenga hambre o esté cansado. O quizá que haya pasado demasiado tiempo en el coche. O quizá sea solo porque tiene 2 años, o 3, o 4, o 5, o 15. Pero otras veces, un niño pasa al acto o se comporta de un modo que no es propio de él por razones más arraigadas. Por ejemplo, cuando Tina y Scott hablaron más tarde esa noche, coincidieron en que la sorprendente respuesta del cerebro derecho de su hijo podía haberse debido a una experiencia ligeramente traumática sufrida 3 años antes, una experiencia en la que probablemente él ni siquiera había pensado en ese momento. Tina vio que era una buena ocasión para dar a conocer a su hijo un par de aspectos importantes del cerebro, así que eso fue lo que hizo esa noche a la hora de acostarlo. Antes de contar esta conversación, debemos explicar qué se proponía Tina al hablar con su hijo. Sabía que una de las mejores maneras de ayudarlo a enfrentarse a experiencias difíciles se basa en entender los principios científicos fundamentales sobre cómo actúa la memoria en el cerebro. Por favor, no te olvides de suscribirte y darnos un me gusta. La memoria y el cerebro, un par de mitos al respecto. Empecemos por 2 mitos sobre la memoria. Mito número 1. La memoria es un archivador mental. Cuando uno piensa en su primera cita o en el nacimiento de su hijo, sencillamente abre el correspondiente cajón de dicho archivador del cerebro y evoca ese recuerdo. Sería agradable y conveniente que esto fuese verdad, pero el cerebro no funciona así. No tenemos miles de pequeñas carpetas de memoria en la cabeza esperando a que accedamos a ellas y las llevemos al plano consciente para que pensemos en ellas. La memoria se basa en las asociaciones. Como máquina de asociación, el cerebro procesa algo en el presente, una idea, un sentimiento, un olor, una imagen y relaciona dicha experiencia con otras experiencias parecidas del pasado. Estas experiencias pasadas influyen enormemente en nuestra manera de entender lo que vemos o sentimos. Tal influencia se debe a asociaciones establecidas en el cerebro, donde una serie de neuronas o células del cerebro se une a otras. Por lo tanto, en esencia, la memoria es la manera en que un acontecimiento del pasado nos influye en el presente. Imagina, por ejemplo, que encuentras un chupete viejo entre los cojines del sofá. ¿Qué clase de emociones y recuerdos experimentarías? Si aún tienes un bebé en casa, tal vez no sientas nada espectacular.
Pero si ya han pasado unos años desde que tu pequeño usaba chupete, tal vez te invadan asociaciones de índole sentimental. Puede que recuerdes lo enorme que se veía en la boca de tu recién nacido, o la rapidez con que te moviste cuando tu pequeño compartió por primera vez el chupete con el perro. O puede que revivas esa noche espantosa cuando todos os despedisteis de los chupetes para siempre. En el momento en que encuentras el chupete, toda clase de asociaciones irrumpe en tu conciencia, incidiendo en tus sentimientos y tu estado de ánimo de ahora debido a fuertes asociaciones del pasado. Básicamente la memoria es eso, asociación. Sin entrar en demasiadas complicaciones, he aquí lo que sucede en el cerebro. Cada vez que vivimos una experiencia, las neuronas se encienden o se activan con señales eléctricas. Estas células del cerebro, al encenderse, se enlazan o unen a otras neuronas. Estas uniones crean asociaciones. Como explicamos en la introducción, eso significa que cada experiencia cambia literalmente la composición física del cerebro, ya que las neuronas se conectan y se separan, constantemente basándose en nuestras experiencias. Los neurocientíficos explican así el proceso: las neuronas que se encienden al mismo tiempo se conectan entre sí al mismo tiempo. Dicho de otro modo, con cada nueva experiencia ciertas neuronas se encienden, y cuando eso pasa, se conectan, o se enlazan, con otras neuronas que se encienden simultáneamente. ¿Acaso esto no coincide con tu experiencia? Solo con oír hablar de la posibilidad de morder un limón empiezas a salivar. O una canción en el coche te transporta a un baile lento en el instituto en el que pasaste mucha vergüenza. ¿O te acuerdas de aquella única vez que diste un chicle a tu hija de 4 años después de la clase de ballet? ¿Y a partir de entonces qué quería y esperaba a ella después de cada clase de ballet? Un chicle, claro. ¿Por qué? Porque sus neuronas relacionadas con el final de la clase de ballet se encendieron y conectaron con las neuronas relacionadas con el chicle. Las neuronas que se encienden al mismo tiempo se conectan entre sí al mismo tiempo. Así funciona la memoria. Una experiencia, el final de la clase de ballet, hace que ciertas neuronas se enciendan, y esas neuronas pueden conectarse a las neuronas procedentes de otra experiencia, recibir un chicle. Después, cada vez que se repita en nuestra vida esa primera experiencia, nuestro cerebro la vinculará con la segunda. Por tanto, cuando acaba la clase de ballet, nuestro cerebro desencadena la expectativa de recibir un chicle. El desencadenante puede ser un acontecimiento interno, un pensamiento o un sentimiento, o un acontecimiento externo que el cerebro relaciona con algo del pasado. Sea lo que sea, este recuerdo desencadenado creará después expectativas para el futuro. El cerebro se prepara continuamente para el futuro basándose en lo que ocurrió previamente. Los recuerdos moldean nuestras percepciones actuales llevándonos a prever lo que sucederá después. Nuestro pasado moldea por completo nuestro presente y nuestro futuro. Y lo hace por mediación de asociaciones dentro del cerebro. Mito número 2. La memoria es como una fotocopiadora. Cuando evocas recuerdos, ves reproducciones precisas y exactas de lo que ocurrió en el pasado. Te recuerdas a ti mismo en tu primera cita con un peinado y una ropa ridículos y te ríes de tu nerviosismo. O ves al médico sosteniendo a tu recién nacido y revives las intensas emociones de ese momento. Tampoco en este caso es eso lo que pasa exactamente. Bueno, es posible que lo del peinado y la ropa ridículos haya ocurrido de verdad, pero la memoria no es una reproducción exacta de hechos del pasado. Cada vez que recuperamos un recuerdo, lo alteramos. Es posible que lo que recordamos se acerque a lo que ocurrió exactamente, pero el mismo acto de rememorar una experiencia la modifica, a veces de manera significativa. Dicho en términos científicos, la recuperación del recuerdo activa un grupo neural parecido, pero no idéntico, al creado en el momento de la codificación. Así pues, los recuerdos se distorsionan, a veces un poco, otras mucho, aunque creamos que son precisos. Tú mismo has tenido conversaciones con tu hermano o tu pareja en las que después de contar algo que ha sucedido,
te dicen, no fue así. Tu estado de ánimo cuando codificaste el recuerdo y el estado de ánimo en que estás cuando lo rememoras influyen en el propio recuerdo y lo alteran. Así pues, la historia que cuentas no es tanto historia como ficción histórica. Si deseas descargar este libro, déjanos tu correo en los comentarios y te lo enviaremos. La verdad sobre la memoria, seamos explícitos e implícitos. Piensa en tu recuerdo de cómo se cambia un pañal. Cuando te acercas a un cambiador, no te explicas a ti mismo el proceso de una manera activa. Bien, primero coloca al bebé sobre el empapador. Ahora baja la cremallera del pijama y retira el pañal mojado. Pon el pañal limpio debajo del bebé. No, nada de eso es necesario, porque cuando cambias un pañal, simplemente vas y lo haces. Ya lo has cambiado tantas veces que ni siquiera necesitas pensar en ello. Tu cerebro enciende grupos de neuronas que te permiten despegar las tiras adhesivas, quitar el pañal, coger una toallita, etc., todo ello sin darte cuenta en ningún momento de que estás acordándote de cómo se hace. Esa es una clase de recuerdo. Las experiencias del pasado, cambiar un pañal tras otro, influyen en tu comportamiento del presente, cambiar este pañal en concreto, sin siquiera darte cuenta de que tu memoria se ha desencadenado. Si, por otro lado, piensas en la primera vez que cambiaste un pañal, puede que te detengas por un momento, explores tu memoria y que aparezca ante ti una imagen de ti mismo levantando nerviosamente el tobillo de un bebé, encogiéndote al ver el contenido del pañal, sufriendo porque no sabes qué tienes que hacer a continuación. Cuando piensas de una manera activa en estas imágenes y emociones, tomas conciencia de que estás recordando algo del pasado. Eso también es memoria, pero es una memoria distinta de la que te permite cambiar un pañal ahora sin pensar en lo que haces. Estas dos clases de memoria se entrelazan y actúan juntas en tu vida cotidiana. La memoria que te permite cambiar a tu bebé sin saber que estás recordando cómo se hace se llama memoria implícita. Tu capacidad para recordar el momento en que aprendiste a cambiar un pañal, o cualquier momento concreto, es la memoria explícita. Normalmente, al hablar de la memoria, nos referimos a lo que en rigor es la memoria explícita, un recuerdo consciente de una experiencia del pasado. Pero debemos conocer la existencia de los dos tipos de memoria, tanto por nuestro propio bien como por el de nuestros hijos. Si entendemos claramente estas dos clases de memoria, podemos proporcionar a nuestros hijos lo que necesitan mientras crecen y maduran y se enfrentan a experiencias difíciles. Centrémonos en primer lugar en los recuerdos implícitos que empiezan a formarse incluso antes de nacer. Dan cuenta una anécdota sobre un estudio de investigación informal que llevó a cabo en su propia familia. Durante los 2 embarazos de mi mujer, yo cantaba a mis hijos que estaban aún en la barriga de su madre. Era una vieja canción rusa que a mí me cantaba mi abuela, una canción infantil sobre su amor a la vida y a su madre. Que siempre esté el sol, que siempre estén los buenos tiempos, que siempre esté mamá, y que siempre esté yo. Yo la cantaba en ruso y en inglés durante el último trimestre del embarazo, cuando sabía que el sistema auditivo estaba lo bastante desarrollado para registrar el sonido que llegaba a través del líquido amniótico. Después, en la primera semana posterior al nacimiento de cada niño, invité a un colega a casa para llevar a cabo un estudio de investigación. Ya lo sé, no era un estudio controlado, pero era divertido. Sin revelar cuál era la canción prenatal, canté 3 canciones distintas, una tras otra. No cupo duda, cuando los bebés oyeron la canción familiar, abrieron más los ojos y se mostraron más atentos, de modo que mi colega percibió claramente el cambio en su nivel de atención. Se había codificado una memoria perceptiva. Ahora mis hijos no me dejan cantar, debía de sonar mejor cuando ellos estaban dentro del agua. Los hijos recién nacidos de Dan reconocieron su voz y la canción rusa porque esa información se había codificado en su cerebro en forma de recuerdos implícitos. Codificamos la memoria implícita a lo largo de toda nuestra vida, y en los primeros 18 meses solo codificamos implícitamente.
Un bebé codifica los olores, los sabores y los ruidos de su casa y sus padres, la sensación de hambre en el estómago, el placer al saborear la leche tibia, la manera en que el cuerpo de su madre se tensa en respuesta a la llegada de cierto pariente. La memoria implícita codifica nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestras sensaciones corporales y, a medida que nos hacemos mayores, conductas como gatear, caminar e ir en bicicleta, y finalmente cambiar un pañal. La idea esencial sobre la memoria implícita que debemos entender, sobre todo en lo que se refiere a nuestros hijos y sus miedos y frustraciones, es que los recuerdos implícitos nos llevan a crearnos expectativas sobre cómo funciona el mundo a partir de experiencias previas. Recordemos la conexión entre el ballet y el chicle. Como las neuronas que se encienden al mismo tiempo se conectan entre sí al mismo tiempo, creamos ciertos modelos mentales basados en lo que ocurrió en el pasado. Si abrazas a tu bebé todas las noches cuando vuelves a casa del trabajo, tu hijo tendrá un modelo en la cabeza de que tu llegada a casa vendrá acompañada de afecto y conexión. Eso es porque la memoria implícita crea algo llamado imprimación, que es como el cerebro se prepara para responder de una manera determinada. Cuando llegas a casa, tu hijo prevé un abrazo. Su mundo interior no solo está preparado para recibir ese gesto cariñoso, sino que incluso se anticipará moviendo los brazos cuando oiga el coche en el camino de acceso. Conforme se hace mayor, la imprimación seguirá produciéndose con conductas más complejas. Pocos años después, si un profesor de piano lo critica a menudo por su manera de tocar, puede desarrollar el modelo mental de que no le gusta el piano, o incluso de que no tiene oído. Una versión más extrema de este proceso se produce en el caso de un trastorno por estrés postraumático, o TEP, donde el recuerdo implícito de una experiencia perturbadora se codifica en el cerebro de una persona, y un sonido o una imagen desencadena ese recuerdo sin que la persona se dé siquiera cuenta de que es un recuerdo. La memoria implícita es básicamente un proceso evolutivo que nos mantiene a salvo y fuera de peligro. Nos libera para poder reaccionar rápidamente, o incluso para automatizar nuestras respuestas en momentos de peligro sin necesidad de recordar de manera activa o intencionada experiencias parecidas previas. Todo esto significa para nosotros en tanto padres que cuando nuestros hijos parecen reaccionar de manera inusualmente poco razonable, debemos plantearnos si es que un recuerdo implícito ha creado un modelo mental que debemos ayudarlos a explorar. Eso es lo que hizo Tina con su hijo cuando lo acostó y habló con él sobre el curso de natación. Su conversación se desarrolló más o menos de la siguiente manera. Tina, ¿puedes explicarme qué pasa con la natación? Hijo, no lo sé, mamá. Simplemente no quiero hacerlo. Tina, ¿hay algo que te dé miedo? Hijo, supongo que sí. Es como si tuviera mariposas en el estómago. Tina, pues hablemos de esas mariposas. ¿Sabías que el cerebro recuerda cosas incluso cuando tú ni siquiera sabes que las recuerdas? Hijo, no lo entiendo. Tina, vale. Deja que te lo explique de otra manera. ¿Te acuerdas de que tuviste una mala experiencia en unas clases de natación? Hijo, sí, claro. Tina, ¿te acuerdas de aquel lugar al que fuimos? Hijo, qué duros eran con nosotros. Tina, sí, los profesores eran realmente muy severos. Hijo, me obligaban a lanzarme desde el trampolín. Y me hundían la cabeza bajo el agua y me obligaban a aguantar la respiración durante mucho tiempo. Tina, era mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y sabes una cosa? Creo que eso tiene mucho que ver con la razón por la que ahora no quieres hacer el curso de natación. Hijo, ¿sí? Tina, sí. ¿Sabes que muchas veces cuando haces cosas, ya sean buenas o malas, tu cerebro y tu cuerpo se acuerdan? Por eso cuando digo, estadio de los Dodgers, mira, está sonriendo. ¿Notas lo que pasa dentro de ti ahora? ¿Lo que dicen tu cerebro y tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? Hijo, ¿me emociono? Tina, sí. Lo veo en tu cara. ¿Y sientes mariposas en el estómago?
Hijo, ¿qué va? Tina, ¿y cuándo menciono el curso de natación? ¿Te sientes distinto al oírlo? Hijo, sí. Tina, ¿y las mariposas han vuelto? Hijo, sí. No quiero ir. Tina, pues te diré que creo que pasa. Tu cerebro es increíble. Y una de sus funciones importantes es mantenerte a salvo. Verás, tu cerebro siempre está comprobando si todo va bien y dice, esto es bueno, o, esto es malo. Así que cuando digo, estadio de los Dodgers, tu cerebro dice, qué bueno. Vayamos allí. Ese es un lugar divertido. Pero cuando digo, curso de natación, tu cerebro dice, una mala idea. No vayas. Hijo, exacto. Tina, y la razón por la que tu cerebro se emociona tanto cuando digo, estadio de los Dodgers, es porque allí has tenido buenas experiencias. Probablemente no te acuerdas de cada detalle de todos los partidos, pero aún así en general tienes un buen recuerdo de ese lugar. Ya ves cómo introdujo Tina el tema, limitándose a explicar el concepto de que ciertos recuerdos pueden afectarnos sin que nos demos cuenta de que los hechos en cuestión se produjeron en el pasado. Probablemente tú también hayas entendido por qué su hijo se puso tan nervioso ante la idea de ir a clases de natación. Y uno de los mayores problemas era que no tenía ni idea de la razón por la que se puso en ese estado. Solo sabía que no quería ir. Pero cuando Tina le explicó de dónde procedían sus sentimientos, empezó a desarrollar una conciencia que le permitió controlar lo que pasaba en su cerebro, y de ese modo pudo volver a situar sus experiencias y sus sentimientos. Siguieron conversando un poco más y al cabo de un rato Tina le enseñó unas herramientas prácticas que podía usar cuando empezara a ponerse nervioso ante la idea de ir a clase de natación, algunas de las cuales abordaremos dentro de unas pocas páginas. Así acabó la conversación. Tina, bien, pues, ahora ya sabes que la razón de tu miedo es que tuviste malas experiencias en el pasado. Hijo, sí, supongo que sí. Tina, pero ahora eres mayor y sabes más, y puedes ver la natación de manera muy distinta. Así que hagamos un par de cosas para ayudarte a sentirte mejor. Una es buscar los recuerdos de todos los momentos divertidos y agradables mientras nadabas. ¿Se te ocurre alguna experiencia buena mientras nadabas? Hijo, claro, cuando fui a nadar con Henry la semana pasada. Tina, exacto. Muy bien. Y también puedes hablarle a tu cerebro. Hijo, Tina, hablo en serio. De hecho, es una de las mejores cosas que puedes hacer. Puedes decir, cerebro, gracias por intentar mantenerme a salvo y protegerme, pero ya no es necesario que me dé miedo nadar. Hay un curso nuevo con un monitor nuevo, una piscina nueva, y yo soy un niño nuevo que ya sabe nadar. Así que, cerebro, voy a ahuyentar a las mariposas que tengo en el estómago soplando muy fuerte y despacio, así. Y voy a concentrarme en lo que hay de bueno en la natación. ¿Te parece extraño, eso de hablarle a tu cerebro? Hijo, un poco. Tina, ya lo sé, es gracioso y un poco extraño. ¿Pero entiendes por qué podría surtir efecto? ¿Qué podrías decir a tu cerebro para que tu cuerpo se tranquilice y para que tú te sientas más seguro y a gusto ante la idea de ir a clases de natación? ¿Qué podrías decir en tu cabeza? Hijo, esas clases de natación tan espantosas ocurrieron en el pasado. Ahora esta es una clase de natación nueva, y a mí me gusta nadar. Tina, exacto. ¿Por qué? ¿Qué te parece la natación en general? Hijo, me encanta. Tina, bien. Y ahora hagamos otra cosa. ¿Qué podrías hacer o decir a tu cerebro si empiezas a ponerte nervioso otra vez cuando vayamos a la primera clase de natación? ¿Algo así como una especie de código para recordarte que es un sentimiento del pasado? Hijo, no lo sé. ¿Matar las mariposas? Tina, porque las mariposas son de hace mucho tiempo y ya no las necesitas en el estómago, ¿verdad? Hijo, sí. Tina, me parece perfecto.
Y me alegro de que ahora te rías de eso. Pero ¿podríamos buscar un código menos violento? ¿Qué te parece, soltar las mariposas, o liberar las mariposas? Hijo, me gusta, matar. Tina, vale, pues que sea, matar las mariposas. Cabe señalar que aquí lo más importante que hizo Tina fue contar la historia de la procedencia de los miedos de su hijo. Usó la narración para ayudarlo a convertir sus recuerdos implícitos en recuerdos explícitos y llenos de significado, y así no ejercerían un poder tan oculto sobre él. En cuanto los recuerdos implícitos de su mala experiencia en las clases de natación asomaron a la conciencia, le fue relativamente fácil enfrentarse a sus miedos actuales. Es en esta transformación de lo implícito a lo explícito donde el verdadero poder de la memoria integrada proporciona clarividencia, comprensión e incluso curación.